Los crímenes vinculados al narcotráfico y otras formas de crimen organizado suelen ser noticia aquí en Uruguay y en la región. Varios de estos delitos tienen implicancias en distintos países simultáneamente. Por ejemplo, el narco Sebastián Marcet, que se encuentra prófugo luego de haber obtenido un pasaporte uruguayo mientras estaba detenido en Dubái, fue investigado acá en Uruguay, en Paraguay y también estaba bajo la mirada de la DEA de Estados Unidos. Por otro lado, el crimen organizado apunta contra las autoridades encargadas de combatirlo. De hecho, en lo que va del año fueron asesinados 5 fiscales en la región. Estos temas precisamente estarán en discusión acá en Uruguay hoy en la reunión especializada de ministerios públicos del Mercosur. En el encuentro participa como invitado el fiscal general de la Nación de Colombia, Francisco Barbosa, que va a compartir la experiencia de su país en la lucha contra el crimen organizado y particularmente el narcotráfico. En los próximos minutos vamos a dialogar con él, vamos a estar con el fiscal Barbosa, que por otro lado es presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Doctor Francisco Barbosa, bienvenido, gracias por visitarnos. Pues un gusto estar acá con ustedes y por supuesto poder compartir algunas de las reflexiones que podemos hacer sobre estos temas en la región. La Fiscalía General de Colombia se ocupa de investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal oral acusatorio implementado por ley del año 2004, ¿verdad? Sí, señor. O sea, existe en Colombia un sistema similar al que se introdujo en Uruguay en noviembre de 2017 con la ley de reforma del Código del Proceso Penal. Sí, es una modificación muy interesante en la medida en que la Fiscalía tiene que investigar y tiene que presentar los casos ante los jueces de control de garantías para que se presente un trabajo digamos muy ensamblado entre el investigador y posteriormente llevar a darle garantía y legalidad a las actuaciones de la Fiscalía, bien sea a través de órdenes de captura, de imputaciones, de solicitud de medidas de aseguramiento, bien sea intramural o no intramural. Pero lo interesante es que se establece un parámetro de diálogo casi entre el investigador y el juez en el marco de este proceso acusatorio. Hay diferencias, de todos modos, entre Uruguay y Colombia. Por ejemplo, usted, el cargo de fiscal general de la Nación, es elegido por la Corte Suprema de Justicia a partir de una terna enviada por el presidente de la República. El periodo de vigencia, 4 años. ¿Es la Suprema Corte quien elige, quien define? En Colombia sí es la Suprema Corte. Ahí hay un tema interesante, normalmente encontramos en la región diferentes mecanismos de elección de los fiscales generales o de los procuradores, dependiendo del nombre que se les dé. Lo importante aquí es que tienen la función. En Colombia, desde 1991 se estableció el parámetro de que el presidente de la República es quien plantea una terna a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia en pleno tiene que determinar cuál de esos candidatos es el idóneo. Incluso en Colombia hemos tenido casos entre el año 2009 y el año 2011 que la Corte Suprema de Justicia le rechazó 2 ternas a un expresidente de la República. Entonces, digamos, el control de la Corte Suprema de Justicia es muy, muy importante y hay algo adicional. Por esa razón, el fiscal general de la Nación en Colombia, que es el jefe de la Policía Judicial del país, hace parte de la rama judicial del Poder Público. No hace parte de la rama ejecutiva, como ocurre en los Estados Unidos, donde el presidente de la República, el presidente de la Nación es quien nombra al fiscal general, al General Attorney de los Estados Unidos. En Colombia hace parte de la rama judicial, como hace parte de la rama judicial en parte de los ministerios públicos de la región. En su caso fue designado en febrero 2020. Febrero 2020. Le queda 1 año y medio en el cargo. 1 año y 3 meses. ¿Es posible la reelección? No, no es posible la reelección en Colombia. No es posible la reelección según el ordenamiento constitucional. La Fiscalía General de Colombia acaba de cumplir 30 años en junio pasado y en la región es vista como uno de los ministerios públicos más poderosos, con mayores recursos. ¿Puede darnos algunos datos en ese sentido? ¿Con qué presupuesto cuenta? ¿Cuántos funcionarios tiene? Nosotros tenemos en Colombia 24.000 funcionarios. Es un país de 50 millones de habitantes, 24.000 funcionarios, 5.000 fiscales, 10.000 investigadores, más o menos unos 8.000 funcionarios administrativos.
presencia en todo el territorio nacional. En los 32 departamentos que tenemos casi 1000 sedes de fiscalía. Dentro del presupuesto, la Fiscalía tiene más o menos un presupuesto, unos $1.300 millones año, recursos propios que genera el país, y al mismo tiempo hemos venido utilizando los recursos que incautamos por comiso, que es un mecanismo para poder, digamos, quedarnos con los bienes de la mafia, los utilizamos para poder también invertir en el mejoramiento de la infraestructura del país en términos de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué es lo que hemos hecho y qué es lo que se ha hecho? Una gerencia territorial, que es lo que yo he venido haciendo desde hace ya 2 años y 8 meses. ¿Qué es eso? Es un trabajo permanente en todo el territorio nacional. Antes teníamos una circunstancia compleja, y es que en Colombia se había olvidado ciertos territorios. Hemos venido llevando el Estado a los territorios, llevando la justicia, y hoy tenemos unas tasas de aceptación de la ciudadanía importantes en términos del trabajo que hacemos contra la criminalidad en el país. Hablemos de la historia reciente, justamente de su país. Quizás de una época que todos identificamos con Colombia. Me gustaría saber en qué medida ha habido cambios. En la década de 1990, Colombia tuvo un problema muy fuerte de criminalidad y de violencia asociadas al narcotráfico, justamente, ¿no? ¿Cómo es la situación hoy? ¿Qué evolución ha tenido ese fenómeno? Mire, yo creo que esa es una gran pregunta, porque Colombia es un país distinto. Nosotros teníamos, para dar cifras concretas, teníamos en la época del cartel de Medellín, del cartel de Cali, que fue la época muy difícil de los finales de los 80, principios de los 90, mediados de los 90, donde incluso fueron asesinados excandidatos presidenciales y se vivió una situación muy compleja de desestabilización nacional. Sí, a eso me refería, ¿no? Eso quedó muy marcado como imagen de Colombia. Como imagen de Colombia. Teníamos más o menos ciudades como Medellín, 160, 170 muertos por 100.000 habitantes. Cali, 100 muertos por 100.000 habitantes. Un país como Colombia tenía 89, 90 muertos por 100.000 habitantes. Hoy Colombia es un país que tiene 21 muertos, 22 muertos por 100.000 habitantes. Ciudades como Bogotá tienen 10 muertos por 100.000 habitantes. Medellín tiene 12, 13 muertos por 100.000 habitantes. Es decir, el avance es significativo en la reducción de la criminalidad, y parte de ese trabajo se ha hecho con la Fiscalía General de la Nación. Antes de 1991 existían los jueces de instrucción criminal, institución además muy decimonónica, que además no tenía una importancia, y la justicia era periférica dentro del sistema jurídico colombiano. Hoy tenemos un sistema judicial muy fuerte, y eso es lo que ha permitido la reducción de la criminalidad en Colombia, y por supuesto la posibilidad de enfrentar fenómenos criminales mayores, que evidentemente usted lo puede mirar con nuestro trabajo, y además con la misma duración de las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales que surgen en nuestro país pues tienen una vida muy efímera, y eso nos permite decir que el país ha cambiado pues de una manera importante. No podemos comparar una época con esta época, porque la evolución ha sido muy relevante. Y en esa época había otro factor jugando, ¿no? Que era las FARC, era la guerra, la guerrilla interna, ¿no? Yo creo que eso también ayudó enormemente, y el trabajo que se hizo con el proceso de paz es relevante. El acuerdo que se logró en el 2016 con el gobierno del presidente Santos permitió también que otro actor muy importante pudiera salir. Claro, existen rezagos de esa guerra, como ha sido usual en diferentes conflictos, pero tenemos hoy un escenario diferente, diverso, en donde estamos hablando más de una criminalidad urbana que es muy parecida a la que nosotros tenemos en la región. Seguimos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el doctor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación de Colombia. Ocupa este cargo desde febrero del año 2020. Yo le decía en la introducción, doctor Barbosa, que nos interesaba mucho la experiencia de su país. Entonces, justamente a partir de su propia gestión, pero de la historia de Colombia, ¿cómo ve el avance del crimen organizado y particularmente del narcotráfico en América Latina, y en especial en esta parte de América Latina?
Mire, yo creo que todos los días se presentan desafíos desde el punto de vista de la criminalidad para la región. Yo la veo desde la perspectiva de los ministerios públicos y estamos observando una creciente criminalidad asociada al narcotráfico, asociada al microtráfico o al narcomenudeo que empezamos a ver en diferentes zonas que empiezan a afectar además entornos escolares, la vida ciudadana de las personas que nos están escuchando. También estamos viendo un problema creciente desde el punto de vista de lo que significa el tráfico de migrantes en la región, en diferentes lugares, y es sorprendente las cifras que estamos teniendo en este momento, donde están intentando pasar desde América del Sur a América del Norte por vía de Panamá, por el Darién. No solamente latinoamericanos, están llegando africanos, están llegando personas asiáticos por Brasil, para tratar de llegar a los Estados Unidos. Estamos hablando de que a hoy, este año, solamente han intentado pasar por el tapón del Darién hacia Panamá 170.000 personas que están llegando a la frontera de los Estados Unidos. Es decir, una precisión allí, cuando usted habla de tráfico de migrantes, sí, ¿a qué se refiere? Estoy refiriéndome a personas que se encargan además de explotar. A eso. No al movimiento de migrantes, sino a las organizaciones que se cuelan, claro, en ese drama que es un drama social, en definitiva. Ese drama social además está asociado al delito por varias razones, porque como tienen que hacerlo de forma subrepticia, de forma además sin ningún tipo de legalidad, obviamente existen ya organizaciones criminales que han venido apropiándose de ese movimiento de migrantes, en donde se involucra y se asocian el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno del abuso sexual, el fenómeno de todo lo relativo a la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región. Todo eso asociado al narcotráfico, asociado a una delincuencia organizada que empieza a jugar un papel importante en la región y que está asociada, por supuesto, a los rezagos también que nos dejó la pandemia del COVID-19, que pauperizó la región y que al mismo tiempo seguimos enfrentándola con un fenómeno de recesión global que yo creo que también empieza a poner los puntos claros sobre su relación con la misma criminalidad creciente. Acá en Uruguay hace años que escuchamos alertas por el crecimiento de la violencia y el alcance del crimen organizado y del narcotráfico. Primero hubo alertas por la territorialización de las bandas de narcotráfico, después alertas por la aparición del fenómeno del sicariato. Bueno, ya alcanzamos esas dos etapas, había advertencias de que iban a venir o podían venir, vinieron. Y hace poco el ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, sostuvo que el próximo paso puede ser atentar contra autoridades. Primero, ¿en Colombia se dio ese escalonamiento? ¿Fue ese el orden? Yo creo que ese fue el orden, y el orden tiene que ver necesariamente con que esas estructuras criminales, pues lo que hacen es, no solamente se dedican al narcotráfico, es decir, a esa exportación de narcóticos, sino que al mismo tiempo involucran unas actividades que son multicriminales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el narcotráfico, por ejemplo, está vinculado con otras actividades como el contrabando, porque envían narcóticos y retornan esos capitales por contrabando. Tenemos un gran reto en la región y un gran reto incluso para los Estados Unidos y para algunos países europeos, que es la cibercriminalidad. Yo creo que la cibercriminalidad está afectando a muchísimos sectores y tienen que ver también con esos fenómenos. Y por supuesto dentro de las ciudades la extorsión, el sicariato, y el hecho de empezar a apropiarse de ciertos sectores en donde el Estado no es poderoso, pues termina abriendo espacios para que esos grupos terminen luchando o compitiendo en términos criminales por esas economías subrepticias que plantea estos fenómenos. Luego, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y es, no solamente empieza a llegar el sicariato, no solamente empieza a llegar ese narcomenudeo, sino al mismo tiempo empieza a llegar la extorsión y empieza a llegar la ausencia, y el Estado empieza a ser ausente frente a eso. Por eso lo que hay que hacer es rápidamente priorizar, moverse,
porque las fiscalías y los ministerios públicos no pueden estar quietos, sino tienen que moverse para entender esa criminalidad cambiante. Eso quería preguntarle, ¿qué recomienda usted a un país como Uruguay para detener esa vorágine? Hay una ventaja de Uruguay muy importante. Primero, es un país que tiene un nivel de desarrollo importante, es un nivel además civilizatorio importante, es un país además que definitivamente está a la vanguardia de una cantidad de fenómenos que ojalá fueran entendidos como han sido entendidos en Uruguay en términos también de civilidad, pero al mismo tiempo hay que estar muy atentos y creo que la sugerencia más importante es que las instituciones judiciales se estén moviendo por todo el país, estén entendiendo cuáles son los fenómenos criminales, no puede ser estático, tiene que haber priorización. Creo que el fenómeno de la priorización es muy interesante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted tiene que investigar ordenadamente, entendiendo cada fenómeno criminal con metodologías particulares de investigación. Usted no puede investigar todo al mismo tiempo, sino tiene que empezar a entender cuáles son las prioridades que tiene el país y cuáles son los aspectos que tienen que ir rompiendo lo que llamaría yo el crimen organizado. A usted le pueden, y le puedo poner algún caso concreto, usted le pueden hurtar un teléfono celular en la ciudad de Medellín o en la ciudad de Bogotá o en la ciudad de México o en Perú, pero más allá del caso del celular concreto, del robo del celular, usted tiene que saber ese celular cuando se lo roban, a quién se lo venden, cuáles son las estructuras que existen detrás para poder romper los caminos estructurales del crimen organizado. Creo que lo que tiene que haber es una investigación inteligente para poder enfrentar la criminalidad. Usted no puede hacer investigación sin inteligencia judicial importante, porque de lo contrario no termina cumpliendo adecuadamente su función. Pero usted está hablando de lo que se puede hacer o debe hacer dentro de la Fiscalía General de un país en este caso. Más ¿a nivel político concretamente? A nivel político yo creo que lo que hay que hacer es poner estos debates en el centro del debate político de un país. Es decir, muchas veces se considera que el problema de la justicia es solamente resolver los asuntos globales de la justicia. ¿Qué quiere decir? Lo que uno cree que son los asuntos globales, el tema de las reelecciones de los funcionarios, de los altos funcionarios, la capacidad electoral o la competencia electoral que tengan ciertos órganos para elegir los funcionarios de alto nivel. Yo vuelvo y digo, las mismas competencias constitucionales que tienen los funcionarios o no. Yo creo que lo importante de los debates es el funcionamiento y la misionalidad de la justicia. Es allí donde está operando. Es cómo vamos a enfrentar fenómenos hoy como la cibercriminalidad en un país. Cómo vamos a enfrentar fenómenos como el aumento del crimen organizado a partir del mejoramiento de las condiciones de las fiscalías. Cómo defendemos la autonomía y la independencia de los ministerios públicos. Usted mira, por ejemplo, cuando existen justicias que tienen o aparatos judiciales que tienen un vínculo de sujeción al Poder Ejecutivo dentro de un país o al Poder Legislativo, sobre todo al Poder Ejecutivo, pues usted está básicamente teniendo una justicia eunuca que no tiene la posibilidad de actuar. Entonces, ¿está pensando en algún país en particular? Muchos países de la región que tienen diferentes problemas. En la Asociación Iberoamericana estamos todos los días propugnando por la idea de la defensa de la independencia y la autonomía de los ministerios públicos, porque hay todo tipo de intereses para tratar de controlar la justicia. Y la justicia, en la medida en que no sea controlada la justicia o en la medida en que exista una división de poderes adecuada y un equilibrio de poderes, pues vamos a tener mejores estados de derecho en la región. No mencionó corrupción. No mencionó la corrupción política, no mencionó dentro de digamos, las ramificaciones del crimen organizado ese fenómeno, ¿no? Ese es otro fenómeno importante. Nosotros, por ejemplo, en Colombia hemos logrado en los últimos 2 años 2.500 sentencias judiciales contra políticos en nuestro país, gobernadores, alcaldes, diputados. Siempre existe, es decir, yo creo que son múltiples las variables, porque también hay que mandarle un mensaje a la ciudadanía de que aquellos que están o tienen una responsabilidad pública y tienen además un compromiso frente a los presupuestos públicos, pues tienen que comportarse de forma honorable. Y ese es otro de los factores importantes que vemos en la región. El trabajo que se ha hecho en Colombia, que se ha hecho en Perú, por ejemplo, es importante, que se ha hecho en otros países, por ejemplo en Panamá.
es relevante, pero yo creo que hay que seguir trabajando más y seguir consolidando las estrategias contra la corrupción. Una de ellas tiene que ver necesariamente con la colaboración o la cooperación entre nuestras fiscalías y entre los países en términos de extinción de dominio de los activos. Yo he tenido la tesis de que el fenómeno criminal es un fenómeno criminal que puede ser combatido de forma eficaz cuando usted ata no solamente la persecución penal, sino usted ataca los bienes que están asociados a esas actividades criminales. Los delincuentes delinquen, el narcotraficante delinque para acumular bienes, para sumar capital. Y si usted ataca esos capitales, básicamente usted está desmantelando las estructuras criminales. En Colombia, en los últimos 2 años y medio, le hemos quitado $5.000 millones, $5.000 millones a la mafia, y eso definitivamente es muy complejo para esas estructuras, porque usted ataca con lo penal y al mismo tiempo ataca con la extinción de dominio esos bienes. Ahí hay una cooperación importante. Justamente en Mercosur ahora, en esta reunión, vamos a hablar de la cooperación que hemos tenido todos los países de la región. Y es de cooperación y de combate, ¿cómo decirlo?, regional, me gustaría que habláramos enseguida en la segunda parte de la entrevista. Ya continuamos en diálogo con el doctor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación de Colombia. Los delitos vinculados al crimen organizado están teniendo implicancias en varios países al mismo tiempo. Bueno, esa es justamente una de las preocupaciones, una de las temáticas que va a estar en discusión acá en Uruguay en la reunión especializada de Ministerios Públicos del Mercosur. Un encuentro al que ha sido invitado el fiscal general de la Nación de Colombia, Francisco Barbosa, que es presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Con él, aprovechando que se encuentra en Montevideo, estamos conversando esta mañana. Doctor Barbosa, usted mencionó hace unos minutos en cuanto a cómo deben trabajar las fiscalías la palabra priorizar. No sé si lo hizo casualmente o no, pero a mí me hizo recordar a un debate que tenemos acá en este momento en Uruguay, porque en la última rendición de cuentas se introdujo un cambio importante en el funcionamiento de la Fiscalía. Se sustituyó el Departamento de Priorización, Asignación de Casos, por un sistema aleatorio de distribución de denuncias, asuntos o noticias criminales. ¿Para qué? Para evitar que la voluntad humana determine las asignaciones. Este nuevo sistema va a comenzar a funcionar en 6 meses, y cuando se discutía el artículo, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo que este nuevo mecanismo generaría una saturación en las fiscalías, porque no habría una filtración previa relacionada con novedades policiales que muchas veces no alcanzan a configurar delitos que ameriten una investigación penal. Dijo, si no hay un departamento de priorización y asignación que depure, que priorice los casos, tengo el fundado temor de que eso va a provocar una saturación. ¿Qué dice usted? ¿Cómo ve este cambio? Yo estoy de acuerdo con lo planteado por el fiscal actual del país, Juan Gómez, por varias razones. La primera, porque usted tiene no solamente esa manera de depuración es importante por la idea de que la mitad, o por lo menos en Colombia, el 40% de las denuncias que se presentan anualmente, más o menos 1 millón de denuncias que se presentan anualmente, son denuncias que no constituyen delito de ningún tipo, o no tienen los elementos para poder saber si existió o no existió un delito. En ese sentido, hay el departamento lo que hacen es tratar de depurar una información para poder generar una mayor eficacia administrativa dentro de las entidades. En segundo lugar, si usted no pierde la capacidad de priorización, pierde la capacidad de decir exactamente cuál es la dinámica de la política criminal de un país en un momento determinado. Y le pongo un ejemplo concreto. Si existe un gran caso de corrupción que surge porque la prensa lo develó, o porque existen elementos materiales probatorios que develan este asunto, uno como fiscal general de la Nación tendría que tener la posibilidad de crear un grupo especial de investigación con una priorización especial y con unos fiscales, los mejores fiscales, para tener mejor respuesta. Si esto cae en cualquier fiscal, pues evidentemente puede ocurrir que se degrade la investigación. Incluso ni siquiera se podría saber exactamente qué ocurre con esa investigación, en la medida en que
como se sabe, los fiscales son autónomos e independientes. Yo creo que eso lo que generaría es una atomización en la investigación en el país y no habría resultados concretos y no habría posibilidad incluso de controlar las dinámicas investigativas dentro del país, sabiendo que la priorización tiene que tener además, para hacerse, elementos que respondan a una justificación legal y justificación constitucional. Si no ocurre, habría un prevaricato del funcionario. Bueno, uno de los impulsores del artículo fue el diputado colorado Gustavo Subía, fiscal, ex fiscal. Él dijo, actualmente una oficina, la de depuración, que tiene relación de dependencia con el fiscal de corte, puede designar qué fiscal interviene en las denuncias que se presentan. Y eso es atentatorio contra un sistema transparente. No debería poder sospecharse nunca que algún caso puede ser digitado. Yo lo que creo es válido el argumento, pero también debe mirarse el rasero de que cualquier decisión que tome un fiscal de corte o un fiscal general tiene que ser sustentado legal y constitucionalmente en la medida en que pues esa priorización responda a la política criminal. La verdad es que pues la justicia es hecha y está hecha por seres humanos. Aquí no estamos hablando de una justicia angelical. En ese orden de ideas es necesario también saber que existir es confianza en las instituciones, porque si partimos de la base de los debates de que lo que debe existir es la desconfianza institucional para efectos de cuestionar cualquier decisión que se tome en uno o en otro sentido, me parece a mí muy complejo. Creo que el escenario al mismo tiempo sería permitir que sean las entidades en el marco de su autonomía y la independencia poder tomar las mejores decisiones, pero por supuesto pues es un debate abierto y esa sería como un poco la respuesta desde mi experiencia como fiscal general en Colombia. Volvemos a los temas que veníamos conversando antes. Volvemos a la extensión del crimen organizado y el narcotráfico en la región. Su país fue noticia hace poco, en mayo, cuando allí fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que lideraba uno de los mayores operativos antimafia en la historia paraguaya. Recordemos, lo ejecutaron mientras estaba de luna de miel cerca de Cartagena de Indias. Pero ese no fue un hecho aislado. En Ecuador fueron asesinados 3 fiscales en mayo, agosto y septiembre. Y en mayo, pero en Honduras, fue asesinada una fiscal, la fiscal Karen Almendares. Mi pregunta es, ¿usted ve que el asesinato de fiscales se está instalando en la región? ¿Hay allí un nuevo escalón? Bueno, si uno ve lo que ocurrió en este año, que llevamos 5 fiscales, frente a lo que había ocurrido los años anteriores, hay algo diferente, es decir, no se había producido este fenómeno y esto lo que está planteándonos es un debate, un desafío desde el punto de vista de que existen hoy redes criminales transnacionales que están operando en diferentes países y están también comunicándose. Por eso yo creo que este tipo de encuentros y este tipo de reuniones son importantes para saber y compartir experiencias y compartir información judicial. Hay algo interesante desde el punto de vista del funcionamiento de las fiscalías a diferencia de los ejecutivos. Nosotros nos reunimos y cuando nos reunimos lo que hacemos es saber cómo establecer los parámetros de compartir información espontánea y rápida para adelantar casos concretos, con capturas, con desarticulación de organizaciones criminales, que es lo que hemos venido haciendo con todos los países y hemos utilizado esas redes. Entonces yo creo que esto es un índice de que efectivamente, una muestra de que efectivamente el crimen transnacional está operando y está funcionando y por ende también tenemos que movernos no solamente a nivel local, sino a nivel internacional y por eso el criterio de priorización también es importante porque si nosotros perdemos la capacidad de priorización en un país y vamos a conversar con el otro país y el país no lo tiene, pues evidentemente no vamos a poder tener tampoco cooperación transnacional contra el crimen. Ajá, entendido. Enseguida quiero preguntarle un poco más a propósito de lucha coordinada, digamos, pero desde el punto de vista práctico, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Los sistemas de protección de los fiscales tienen que incrementarse?
¿Cómo es esto de las custodias, de la protección, justamente? Ya aprobamos una declaración en Paraguay con el marco de Mercosur, vamos a volverla a plantear acá, y en la Asociación Iberoamericana de Fiscales Generales y de Procuradores también se introdujo una declaración en torno a la protección de fiscales en el continente en la medida en que podemos cooperar. Es decir, usted llega, evidentemente puede comunicarse con el país, con los ministerios públicos al país en donde se va a dirigir un funcionario de alto nivel que tenga riesgo para que le den una custodia y le den la posibilidad de tener una mínima seguridad cuando se está moviendo en un país. Desafortunadamente, en los casos que planteamos, los 5 casos, específicamente en el caso Pechi, pues nunca hubo ningún tipo de información, pero porque además tampoco era evidente, porque también hay una idea de que los problemas que se pueden generar dentro de la investigación penal por parte de un fiscal se presentan solamente en su propio territorio y cuando sale el territorio desaparecen los problemas. Aquí lo que estamos hablando es... ¿Fue eso lo que hubo en este caso, en el de Pechi? ¿Una cierta ingenuidad? Porque, estamos hablando de alguien que fue asesinado mientras estaba en luna de miel, cerca de Cartagena, estaba con su esposa, obviamente. ¿Usted dice que no había pedido una protección? No había protección, no había solicitud de protección, y no había solicitud de protección porque pues evidentemente no estábamos frente a una dimensión de lo que había ocurrido, no habíamos tenido ningún crimen de fiscales previamente en el continente, y creo que este punto pues sirve para efecto de poder poner sobre la mesa esta preocupación, que es lo que hemos venido nosotros ya discutiendo con varios fiscales generales en la región. Sí, no solamente no tenía protección, sino que él o su esposa volcaban mucha información en las redes sociales, pues mire, a propósito de dónde estaban, por ejemplo. Y sobre eso es importante decirlo. En la audiencia, por ejemplo, de captura que logramos contra los autores materiales de ese crimen, que además pudimos esclarecerlo en 25, 26 días a través de todos los sistemas técnicos investigativos, reconocieron en la audiencia, porque hubo un reconocimiento de cargos de esas personas, ya tuvieron sentencia anticipada en Colombia y fueron condenados. Esas personas reconocieron que siguieron las redes sociales de la esposa del exfiscal Pechi, o el fiscal Pechi, para saber el movimiento que esa persona tenía en Cartagena. Esto pues evidentemente es muy complejo desde el punto de vista informativo de saber lo que había ocurrido, y es muy triste lo que ocurrió, pero creo que hay unos fenómenos de protección y hay unos fenómenos de autoprotección que son importantes por cada uno de nuestros fiscales. ¿Ese caso marca entonces un antes y un después para los fiscales que se ocupan de este tipo de investigaciones? Yo creo que sí. Yo creo que aquí lo que no hay que perder de vista es que el crimen organizado no tiene vacaciones. El crimen organizado sigue actuando de forma permanente. Actúa entre semana, actúa los fines de semana, actúa dentro del país y actúa fuera del país. Y eso también plantea un debate, por eso lo hemos dicho, un debate en nuestra región. ¿Cómo respondemos? Respondemos con coordinación, pero respondemos rápidamente como respondimos en Colombia. Un caso que se presentó el 10 de mayo del 2022 y un mes después ya teníamos 5 personas capturadas. Las 5 personas capturadas no con testimonios, sino teníamos las cámaras en Cartagena de Indias, teníamos las cámaras, la recolección de cámaras, teníamos interceptación de teléfonos con autorización judicial, teníamos al mismo tiempo toda la trazabilidad de estas personas, y nos permitió capturar esas personas, que esas personas aceptaran cargos. Pero ellos son los condenados por la autoría material del crimen. Hay 4 por autoría material. ¿Y qué pasa con la autoría intelectual? Hay uno que es un determinador, que es lo que se llama acá autoría intelectual, que está en parajuicio, y tenemos otra orden de captura contra otra persona y 12 y una hipótesis investigativa para efecto de poder dilucidar completamente el caso en Colombia, y por supuesto hay una investigación en Paraguay en curso sobre este asunto. Usted me corregirá, pero como posibles autores intelectuales del homicidio de Pechi, las Fiscalías de Colombia y Paraguay investigan al paraguayo Miguel Ángel Insfrán, que es líder de un clan familiar,
y al uruguayo Sebastián Marcet. No, Marcet fue célebre acá, fue motivo de un gigantesco debate político, está prófugo después de haber obtenido un pasaporte uruguayo que le permitió salir de Dubái, donde se encontraba detenido por ingresar a su vez con un pasaporte paraguayo falso. Efectivamente, estos son nombres. ¿Cómo es la situación? No, sobre el tema del paraguayo, nosotros no tenemos elementos materiales para determinar que hay una participación de este paraguayo. Entiendo que las autoridades paraguayas en su investigación pueden estar apuntando hacia esa hipótesis, y sobre el uruguayo nosotros tampoco tenemos ningún elemento material probatorio dentro de nuestro expediente que nos diga que el señor Marcet está involucrado en esto. Ahora, pueden haber hipótesis. En las horas de su asunción, el nuevo presidente Petro señaló a Marcet como el culpable. Puso un tuit que decía: la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marcet en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y es hoy un problema americano y mundial. No sé de dónde habrá sacado esa información el presidente Petro. Información de prensa. En prensa sí se habló de eso, ese protagonismo de Marcet. Habló de eso, pero no existe dentro de la Fiscalía ningún elemento para poder decir eso. Entonces aquí volvemos al escenario de que lo importante es estar atento a lo que dicen los órganos de investigación y no lo que dicen los presidentes de la República en estos temas. Me queda una pregunta, que capaz que a su vez tiene repreguntas, en esta entrevista con el doctor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación de Colombia. Volvemos enseguida. En el final de la entrevista con el doctor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación de Colombia, yo decía por lo menos una pregunta, concretamente dos. Y a partir de lo que veníamos hablando antes, doctor Barbosa, la primera pregunta es: combate transfronterizo de crimen organizado. Creo que es uno de los asuntos centrales que se va a discutir en esta reunión de ministerios públicos del Mercosur. Acá nos interesa mucho eso, nos preocupa justamente por las características que tiene este tipo de delincuencia, qué tipo de coordinación, qué tipo de sinergia se puede lograr, cómo avanzamos en conjunto, ¿no? Desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿usted qué dice, qué recomienda? Uno, yo creo que armonizar la regulación internacional para facilitar esa cooperación judicial, fortalecer la comunicación entre nuestras autoridades centrales desde el punto de vista del trabajo que hemos venido haciendo. Perdón. Y por supuesto, lograr que las estrategias integrales y transversales de lucha contra la criminalidad en nuestros países se coordinen. Sí. Ahí la palabra de priorización es tremendamente importante, pero mire, le pongo casos concretos. Ahí está. Hoy tenemos... Quería ir a puntos concretos, porque coordinar, obviamente debería coordinarse. La pregunta es cómo, ¿no? No, ya lo estamos haciendo. Ya, por ejemplo, en temas de lavado de activos en la región, ya tenemos 6 investigaciones estructurales con Argentina, 11 con Brasil, 13 con Ecuador, 2 con Paraguay, 8 con Perú, 7 con Chile, 1 con Bolivia. Tenemos además, en términos de lavado de activos, también investigaciones estructurales, más de 15 investigaciones estructurales, más de 100 capturados dentro de los diferentes países. Es decir, lo que estamos haciendo es hoy rápidamente compartir información. Le pongo ejemplos concretos. Tenemos una investigación criminal, por ejemplo, transnacional en Colombia, que involucra a Perú, a Chile y a Uruguay. Inmediatamente nos comunicamos para saber si hay líneas interceptadas legalmente en cada uno de los países y a cuáles corresponden, para poder entregarle el resultado de las interceptaciones que estamos teniendo en todos los países, para ver cómo fortalecemos cada una de las investigaciones. Y se asignan de forma especial, para priorizar, unos fiscales que son los encargados de poder, en el marco de las redes de trabajo, de decir cómo avanzan en esa investigación, y al final generamos resultados concretos. Hoy, por ejemplo, hace 10 días en Colombia presentamos un caso donde capturamos 15 narcotraficantes en varios países, en Costa Rica, en Salvador, en Guatemala, en Colombia, con una participación importante de España, que apoyó también la operación, porque hubo capturas en España,
7 toneladas de clorhidrato de cocaína, 15 capturados narcotraficantes, 3 de ellos narcotraficantes que eran invisibles dentro de las estructuras. Eso se hace con cooperación. Eso es lo que venimos a fortalecer dentro de esta reunión. ¿Y hay más pasos que se puedan dar en esa dirección? Hay más pasos. Por ejemplo, el tema de la cibercriminalidad. Eso es un reto que aún no hemos logrado todos detectar cómo vamos a ser eficaces en esa lucha. Creo que tenemos que tener coordinación y al mismo tiempo unificación de legislación en la persecución a la cibercriminalidad, que tiene componentes de relacionamiento con el narcotráfico, con el narcomenudeo, con el contrabando, con la extorsión, con el homicidio, con todos los crímenes que se están cometiendo y que tienen una vinculación. El Código Penal no puede entenderse simple y llanamente como una especialización delictiva, como delitos que están sueltos dentro de esas estructuras normativas. No, hay que entender esto como unos entramados criminales de multicrimen que es necesario romperlos a través de nuestra acción inteligente de persecución. Y para terminar, la última es una pregunta que viene en realidad de la audiencia. Veo acá entre los mensajes de Ramiro. Por favor, me interesa saber, ¿hay algo que los ciudadanos podamos hacer? Plantea. En esto que venimos conversando, ¿no? El combate al narcotráfico, el crimen organizado. Estoy hablando con un fiscal o con el fiscal general, pero ¿qué le responde a esa inquietud? Primero, que me parece una inquietud muy válida y muy interesante, porque muestra que la ciudadanía pues debe tener un rol. Normalmente en América Latina, cuando no hacen ese tipo de preguntas, porque esas preguntas surgen o se plantean es sobre la base de decir que las entidades no sirven o que hay que modificarlas o que hay que acabarlas o cualquier escenario. No, este escenario de participación ciudadana para la justicia es vital. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que utilizar los mecanismos de denuncia y fortalecer la confianza institucional. Mire, es muy difícil que un continente pueda funcionar cuando no existe confianza institucional o cuando existe una desconfianza permanente a las instituciones judiciales, legislativas o al Ejecutivo. De nuevo, en América Latina tenemos países donde eso se ha dado, ¿no? Donde hay un proceso de descrédito importante de las instituciones vinculadas con el sistema judicial. Usted sabe que hemos tenido movimientos en América Latina en donde existen líderes que, como diría Max Weber, carecen de la ética de la responsabilidad, solamente tienen la ética de la convicción, es decir, están convencidos de que tienen unas ideas, quieren llevarlas a cabo, pero cuando esas ideas no funcionan y destruyen, y empiezan a destruir y a destruir y a destruir y a horadar el espíritu institucional del país, dicen no es culpa mía, sino es culpa de alguien. Yo creo que parte de ese escenario es que la ciudadanía también participe de esa ética de la responsabilidad, que tenga la capacidad de decir: nosotros consideramos que esta postura política o institucional es inadecuada, pero es necesario reconstruirla y no destruirla. Es muy difícil construir instituciones, es muy fácil destruir países y instituciones. Creo que ese es el gran reto para la justicia, para los ejecutivos y para la rama legislativa de los poderes públicos de nuestra región. Saben que siguen llegando preguntas, ¿no? Voy a hacer la última, el epílogo, no sé cómo llamarla. Porque es una pregunta que podía aparecer también, ¿no? ¿Qué opina usted a partir de su experiencia sobre las campañas, las movidas que están en curso en los últimos años a propósito de que el combate al narcotráfico en realidad no tiene sentido y lo mejor es ir a la despenalización del consumo de las drogas o de una cantidad de drogas? Yo creo que todo eso hace parte de una discusión global, no puede ser solamente una discusión nacional y esto debería estar planteado sobre un gran acuerdo, un acuerdo entre países consumidores y países productores, pero no solamente... Desde su país, justamente, el nuevo presidente lo está impulsando. No sé si exactamente en estos términos, pero está promoviendo un cambio. Usted enfatiza en que tiene que ser algo coordinado, de nuevo. Tiene que ser algo coordinado. Pero ¿es un camino posible? Yo creo que el escenario actual hace que las circunstancias sean muy difíciles, porque no solamente es un acuerdo que tiene que ver con la voluntad política, sino con una transformación total
legal dentro del mercado de las drogas. Y estamos hablando de un tema económico. Cuando usted dice que quiere legalizar, por ejemplo, la cocaína, pues usted tendría que saber que esa legalización en un país de esa sustancia, en la producción o en el consumo, pues plantea que alguien afuera se la tenga que comprar, y si afuera pues es ilegal, pues habría una ruptura de lo que hablaríamos de la oferta y la demanda de esos productos. Yo vuelvo y digo, llevamos muchos años discutiendo estos asuntos. Como fiscal general, a mí me compete simple y llanamente seguir persiguiendo esta criminalidad que tanto daño le hace a tantos ciudadanos en nuestros países y a las economías que alteran profundamente las circunstancias económicas, sociales y culturales del continente. Doctor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación de Colombia, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. Para mí un placer estar acá, además en este entorno maravilloso en el que estamos en plena ciudad vieja de Montevideo. Y ¿le encantó la Plaza de Independencia? Me encantó la Plaza de Independencia y me parece además un país maravilloso que también le da muchos, es un pequeño país que le da muchos ejemplos a países grandes y a países relevantes dentro de nuestra región. Ahora sí, volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias.